Bueno, vamos a comenzar pronto. Juan Pablo, ¿estás allí? Sí, Bien, yo creo que comenzamos ya mismo. porque ustedes saben, el tiempo corre. Bueno, y voy a hacer una pequeña contextualización breve. En Chile, la Dirección General de Aguas contabiliza 101 cuencas mayores y numerosas, por supuesto, subcuencas. Sin embargo, no existen líneas de base integrales de estas cuencas y tampoco existe un sistema integrado de gestión de cuencas hidrológicas y de gestión integrada de recursos hídricos. Al siglo XXI, esa es la situación. Así, la gestión de ambos ha sido entregada en gran medida hasta ahora al mercado y en relación a la implementación de embalses para riego y para agua potable y represas para centrales hidroeléctricas centrales hidroeléctricas con grandes embalses. Actualmente existen 18 grandes embalses de riego, grandes, y 10 represas hidroeléctricas de gran tamaño. Hay muchas, como 180 centrales en total de pasada, con embalses menores y también mini centrales. Y estos embalses hidroeléctricos y de riego y para agua potable han impactado e impactan en forma muy importante las cuencas y el continuum de los ecosistemas fluviales desde sus nacimientos hasta sus desembocaduras. Y el resultado es, muy concretamente y muy tristemente, es que la mayoría de las cuencas y ríos en Chile están en muy mal estado, muy deterioradas, y que las especies, por lo tanto, acuáticas de agua dulce también. Esto no se dice mucho, solamente en ambientes más especializados, como que la mayoría de la población no tiene claro este hecho de que es muy grave, digamos, gravísimo. Y al año 2026 hay varios proyectos de embalses para riego de gran tamaño avanzando en el sistema, como saben muchas personas aquí de los ponentes, y embalses hidroeléctricos de tamaño medio a menor para centrales hidroeléctricas de pasada que también están en construcción y planificación. Vamos a escuchar, espero, de uno de estos casos de una central hidroeléctrica. Y paradójicamente la combinación de cambio climático, aumento de la demanda de agua para riego, para agua potable y para generación eléctrica ha resultado en un creciente déficit de aguas embalsadas. En Chile, la remoción de embalses como herramienta de restauración fluvial aún no existe. Y esto no refleja falta de motivos socioecológicos ni de voluntad ciudadana, sino que delata la inexistencia de una visión y manejo integral de largo plazo de cuencas y ríos, así como de marcos normativos e incentivos institucionales y políticas públicas que instalen la remoción como una opción necesaria en la gestión de infraestructura hidráulica. Y tal como escucharemos en este webinario, a nivel internacional, la remoción selectiva de represas ha comenzado a considerarse e implementarse como una opción de política pública para recuperar la conectividad ecológica y la vitalidad de los ecosistemas fluviales, para enfrentar el cambio climático y reducir diversos riesgos socioecológicos. En muchos casos son las comunidades, ciudadanos y ciudadanas, que elevan las voces de ríos y cuencas. Y justamente ahora escucharemos a una de estas voces, que es Fernanda Purrán del río Biobío, pero no sé si pudo conectarse, Fernanda. ¿Estás, Fernanda? Ahí, Sí, estoy aquí. perfecto. Fernanda es de la organización Malenleubú en la región del Biobío, organización arraigada literalmente en territorio pehuenche, que aboga por los derechos de las comunidades indígenas y la protección de la cuenca del río Biobío. Su presentación ella la tituló La voz del Biobío, expresando el ñen, el espíritu de un río represado. Fernanda, querida, tienes entonces 10 minutos para tu presentación. Chartumay, Marmarí Compuché, soy Fernanda Purrán, estoy acá en el territorio Mapuche Pehuenche de Alto Biobío. Como dice Juan Pablo, yo participo de una organización de mujeres que se llama Malele Obú. Llevamos varios años trabajando con
con hartas mujeres del territorio en plantear propuestas y formas de seguir protegiendo nuestro territorio, de hablar por el Biobío, un río que ha sido silenciado por el extractivismo, así que hoy día a través de algunas imágenes voy a compartir un poco de cómo sobrellevamos todo esto acá en nuestro territorio, de cómo es nuestra experiencia de vida y, y eso. Voy a apagar la cámara también para cuidar la señal porque estamos con un problema de conectividad. Así que ojalá. No, que no se vaya, que no se vaya. Sí, Se quedó pegadita Fernanda. es que si la señal es muy mala allá. Eh, A ver, Esperemos un segundito para ver si logra reconectarse. bueno, de pronto, Sí, solo decir nomás, quizás, que el río Biobío es uno de los ríos más impactados de Chile por represas hidroeléctricas. Hay tres, un poquito más antiguas, en Angostura en realidad no es antigua, pero Pangue, Ralco, Angostura, y ahora está construyendo, aunque parezca increíble, porque habían promesas de que no se construirían nunca más represas en el Alto Biobío, y sin embargo los gobiernos han autorizado la construcción de una cuarta por una empresa china que se llama Rucalwe. Yo estuve involucrado en la campaña de defensa del Biobío más o menos 11, 12 años. Monti, de hecho, participó también, Aguirre y varios de los que están acá. Y a mí me parece absolutamente chocante que se esté permitiendo la construcción de una cuarta. Y también me parece bastante especial que no haya una reacción más fuerte. Nosotros somos pacifistas, pero que no haya una reacción mucho más vigorosa de oposición a la construcción de esta central en pleno territorio mapuche pehuenche. Y fíjense que el Alto Biobío era, hay que decirlo así, para ser transparente y realista, probablemente el ecosistema ecológicamente más rico de todo Chile, con más biodiversidad incluso que la Patagonia, por el hecho de tener estaciones, cuatro estaciones más marcadas, el clima es más riguroso en la Patagonia. Y sin embargo se planificó aquí un complejo hidroeléctrico, una serie hidráulica de 6 centrales hidroeléctricas escalonadas en el curso del Biobío 5 y una en el curso del río Queuco, que es el principal afluente en el Alto Biobío. O sea, esta mirada desarrollista a ultranza que mira un río magnífico, habitado por comunidades indígenas ancestros precolombinos, con altísima biodiversidad y endemismo, y lo único que ven son los megawatts que se pueden cosechar de este río. Es esa mirada que realmente nos está hiriendo y nos está llevando a esta crisis, triple crisis, esta crisis gravísima socioecológica que estamos viviendo en todo el planeta. Entonces, no es una mirada exclusiva, por supuesto, de Chile, sino que es una mirada global, desgraciadamente, como todos ustedes saben muy bien. Ahí está Fernanda, ahí volvió Fernanda con su presentación. perfecto, qué bueno. Perdón, como les No pidas, decía, Tranquila. tengo muy mala conexión. no pidas Eh, perdón, no hay problema. ya, Dale, eh, sí, adelanta. estoy intentando compartir una presentación, Está, pero Sí, ya ahí se está. ve. Ah, Sí, bacán, ya. ya, súper. Ya. Bueno, como les decía, yo estoy acá en Alto Biobío, yo soy mapuche pehuenche y voy a mostrar algunas imágenes eh, de. Hoy esto no avanza, ahí está. Bueno, primeramente contarles para quienes no conocen el río Biobío, Juan Pablo estaba haciendo un spoiler. Eh, el río Biobío es un río muy importante en el país chileno. Para nosotros como mapuche es un río espiritual, no es solo un cauce principal que aparece en mapas. El río Biobío es un río que nace en la cordillera y que se une con otros ríos y atraviesa nuestro territorio y es parte esencial de nuestro sistema de vida. Ha sido históricamente
un río que nos ha acompañado en nuestra espiritualidad. Y cuando hablamos del Biobío, hablamos de todo un ecosistema de vida, hablamos de todos los ríos que además confluyen con el río Biobío, de sus afluentes, de su ribera. Y cuando hablamos del río Biobío, nosotros hablamos del Itrobil-Monñén, que es todo lo que está vivo, que significa todas las vidas conectadas desde nuestra identidad mapuche. Y, y desde la ciencia esto se llama enfoque ecosistémico, es un ecosistema completo. Y ahí les quise compartir un mapita que trabajamos hace un par de años, que pudimos incorporar un poco de todo lo que nosotros consideramos que acompaña el biobío. Y, y para mí, desde la visión mapuche y desde la visión científica, es lo mismo. Al final, nada funciona solo y el río Biobío no está solo. ¿Qué significa que el río Biobío esté fragmentado, que esté intervenido? Esta es una imagen de una de las represas que está interviniendo en este momento el cauce del río, que es la represa Pangue. Es una de las primeras represas construidas en el río Biobío. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa esta fragmentación? Y bueno, mencionar cosas muy concretas. Cuando se hace un muro, el agua deja de fluir de manera libre y continua. Los sedimentos quedan detenidos, los peces no pueden migrar libremente, el río pierde parte de su dinámica natural también. Y, y desde un punto de vista muy simple, el río cambia completamente, cambia su carácter, cambia su forma, cambia sus olores, cambia sus sentidos. Y, y también cambia la relación que nosotros tenemos con él como comunidades. Eso es lo que ha cambiado en estos casi eh, más de 20 años con esta represa de nosotros como pueblo conviviendo con estas represas. Hemos tenido que aprender a convivir con ellas y aprender a ver el río también de otra manera. Eh, y esto tal vez para el mundo es energía, es una forma de sustentar la vida de otra manera y bueno, para nosotros es una fragmentación de nuestra cuenca y significa cambiar un sistema de vida también. Rápidamente mencionar aprendizajes, un proceso de desmantelación de represa, algo que nos invita también a soñar. Eh, Primero ver esta imagen es viajar en el tiempo al ver estas otras imágenes donde muros como esos estuvieron ubicados en este río y hoy día ya no están. ¿Y qué significa eso? Hace un par de años tuve la experiencia de conocer el río Klamath en California, un río también fragmentado por hidroeléctricas en comunidades indígenas como nosotros, donde los salmones por más de un siglo no pudieron llegar a sus zonas históricas de reproducción y posterior a la desmantelación de estas represas sí lo lograron y lo lograron en un tiempo en que ni siquiera las ciencias lo habían pensado. Entonces, aquí uno puede ver que la conectividad del río no es un concepto abstracto, es una cosa real. Y cuando el río vuelve a estar conectado, los procesos ecológicos también vuelven a activarse y vuelven a activarse naturalmente más allá de lo que las ciencias puedan decir. Em, Tal vez estos procesos tampoco son inmediatos y tampoco son perfectos, pero sí son procesos que nos entregan respuestas. Y la respuesta del CLAMAD, vivirlo en persona, ver a la comunidad, ver a los peces, volver a subir sus ríos, realmente nos ha enseñado de que la desmantelación de represas, tal vez desde nuestra realidad es algo muy alejado, pero sí es una alternativa que nos hace soñar de que podemos prontamente o en un futuro muy lejano ver a un río Biobío libre. ¿Y cómo sería este río Biobío sin represas? Eh, Estamos soñando porque lamentablemente el río Biobío sigue siendo intervenido. Hoy en día estamos en una lucha contra una cuarta central hidroeléctrica
que es la central hidroeléctrica Rucalhue, que está siendo construida en este momento un poco más abajo de mi casa. Eh, Llevamos una lucha de más de 6 años y lamentablemente ninguna de nuestras acciones han servido para que este proyecto se pueda detener. Y sin embargo, no perdemos la esperanza de que algún día podemos lograr de que el río Biobío pueda descansar. eh, y no lo pensamos solo desde la nostalgia, sino también desde un punto de vista ecológico, porque un río necesita ser continuo para seguir proveyendo, para seguir entregando vida. Eh, si nos imaginamos a un río Biobío libre, nos imaginamos un río que podría tener una crecida natural, libre, los sedimentos no quedarían atrapados en los embalses, llegarían hasta la desembocadura, los peces podrían también migrar sin barrera, el agua tendría mayor oxigenación y menos estancamiento, habrían menos muertes. Lamentablemente estas represas han traído muertes, han muerto personas y estas empresas tampoco se han hecho cargo de esas muertes. Eh, y en este contexto de una crisis climática, para, ¿cómo se llama? Para un tema de conectividad también. Eh, la conectividad no es un lujo. La conectividad tiene que ser un derecho. Y, y todos los sistemas que hoy en día fluyen, que existen, tienen que ser naturales y lamentablemente no está siendo así. Y este río ha tenido que adaptarse a toda esta intervención. Eh, y bueno, al final surgen muchas ideas, muchos planteamientos, muchos procesos y muchos años de lucha también contra todo esto que sucede. Y, y al final solamente visualizamos como un gran sueño el río como un sistema vivo. Imaginamos este Itrobil-Monyen continuo, que probablemente es una propuesta, un sueño desafiante, pero no lo vemos tampoco imposible. No lo vemos imposible porque ya existen experiencias que nos hacen por lo menos soñar una posibilidad. Y, y si comparamos un poco los procesos de cómo se vive hoy en día en el río Klamath y cómo se vive en el río Biobío, tal vez no son situaciones idénticas, pero sí son procesos similares donde lamentablemente han sido también las comunidades indígenas las que se han visto perjudicadas por estas intervenciones y han sido también quienes han logrado focalizar y concretar un trabajo comunitario. Y acá uno de los aprendizajes importantes para mí tiene que ver un poco en cómo lo lograron y eso se logra, según lo que yo también pude escuchar allá, gracias también al trabajo colaborativo, a, a este intercambio de saberes, donde no solamente hay solo una persona que tenga la razón o una sola idea, sino que son conocimientos compartidos, eh, son los saberes indígenas, son los saberes científicos, son los saberes de toda la gente. Para mí fue increíble ver en el Klamath que habían personas de la parte alta de la cuenca y de la parte baja que estuvieron trabajando por largos años por desmantelar las represas y nunca se habían conocido, pero sí paralelamente estaban trabajando por un sueño en común. Eh, y bueno, para Te ir queda cerrando un poquito, sí, te queda un minutito y te desconté el sí, tiempo del silencio. ya. Eh, y el Bio nos pide tal vez algunas cosas muy claras y muy concretas, de las cuales también hemos estado basando nuestro trabajo. Y primero es poder conocer la historia completa del río, conocer su proceso, conocer la intervención y eh, eh, cómo esto hoy en día, ¿cierto?, nos trae a esta realidad. Eh, y segundo es conocer que los ríos tienen umbrales ecológicos y no son infinitos.
Y tercero, es pensar en estos mecanismos de protección en los cuales nosotros como territorio ya estamos pensando en ideas, llevamos años trabajando en infinitas ideas que se nos ocurren y desde nuestra cosmovisión, desde nuestra visión como mapuche, nosotros hablamos de Ñenco, desde el espíritu que lo cuida. Y ahí está nuestro trabajo también como indígenas. Tal vez podemos tomar muchas ideas que vienen desde afuera, pero nunca soltamos nuestra espiritualidad y eso nos acompaña continuamente en mantener nuestra lucha con harta paciencia. Y, y el río todavía vive, a pesar de las intervenciones, está vivo y eso significa que también está respirando. Y eso también nos hace un llamado a que todavía hay posibilidades. Mientras el río esté fluyendo, lo seguimos viendo moverse, nos sigue dando esperanza. Y estas imágenes son algunas históricas de los procesos de defensa también del río Biobío. Eso por mi parte, muchas gracias. Muy cortito el tiempo. Chaltumay. Tumay. Muchas gracias, Fernanda. Muy emocionante escuchar la voz del río, además encima de uno de los ríos más heridos de Chile y esa voz llena de esperanza. Muy emocionante, muy fuerte. Entonces le vamos a dar el paso ahora a, el tema es como el movimiento global para la remoción de represas, lo que se está haciendo a nivel internacional. Y la primera presentadora es Pao Fernández Garrido, de Open Rivers Program, que es la mayor fundación europea dedicada al otorgamiento de subvenciones para la remoción de barreras en general en los cursos de los ríos en 51 países y también la restauración de la conectividad fluvial de la que hemos hablado, de que habló Fernanda, y de la biodiversidad. El título de su presentación, breve, desgraciadamente, es 30 años derribando presas en Europa. ¿Quién las elimina? ¿Cómo se financian los que lo hacen? ¿Y qué beneficios proporciona este desmantelamiento? Pao, tienes la palabra. Muchas gracias, Juan Pablo. Gracias a todos y muchas gracias por la invitación de participar en este webinar. De verdad que lo agradezco mucho. Voy a compartir mi pantalla y espero que podáis ver bien la presentación. Bueno, pues en esta presentación explicaré de manera muy resumida qué países en Europa empezaron a demoler presas y azudes hace más de 30 años, por qué se eliminan y quién lo financia. Para empezar, me gustaría subrayar que hasta el 2020 la Unión Europea solo tenía datos de las grandes presas, que suman un total de 7.000, pero no se tenía conocimiento del número del resto de barreras que hay en los ríos europeos. Y no fue hasta el año 2020 cuando se publicó el resultado de 4 años de investigación gracias al proyecto AMBER. AMBER son las siglas en inglés para titular el proyecto Gestión Adaptativa de las Barreras de los Ríos Europeos, un proyecto que empezó en 2016 y gracias a este proyecto se recopilaron 630.000 barreras en 36 países europeos. Pero los científicos responsables del análisis de estos datos recopilados descubrieron que la realidad era muy diferente y que como mínimo hay 1.200.000 barreras, de las cuales al menos 156.000 están obsoletas o abandonadas. En ese mismo año que empezaba AMBER, empezó Dam Removal Europe, la iniciativa Dam Removal Europe, que significa Demolición de Presas Europa. Y ese mismo año descubrimos que 5 países europeos ya habían demolido más de 5.000 barreras. Esos 5 países son los primeros 5 países que se muestra en el recuadro de la diapositiva. Gracias al trabajo de Dam Removal Europe y el informe que publica anualmente, sabemos hasta diciembre de 2024 se han demolido más de 9.000 barreras en Europa. ¿Y por qué? ¿Cuáles son las razones detrás de estas demoliciones? ¿Quién son los responsables de estos derribos y quién las financia? Esto es lo que lleva investigando 10 años ya Dam Removal Europe y lo voy a intentar resumir lo máximo posible. Para empezar, las principales razones de estas demoliciones que explican directamente los beneficios son 4. El primero son las por seguridad civil, que hablaremos a continuación. El segundo es por el cumplimiento de la legislación nacional vigente de algunos países como España o Austria, donde obligan al propietario de la infraestructura a demolerla si ya no la va a utilizar
o si no le conceden la renovación de la concesión de aguas. La tercera razón es por viabilidad económica. Muchas de estas infraestructuras ya no dan beneficios económicos y, sin embargo, demolerlas puede llegar a recuperar los servicios ecosistémicos que se perdieron cuando se levantaron. Eso lo hablaremos al final de la presentación. Y por cuarto, también por razones medioambientales que alguno lo nombraré. Empezamos hablando de la seguridad civil. No nos referimos únicamente a evitar el derrumbe de una infraestructura y, por consiguiente, los daños materiales, medioambientales y pérdidas humanas que esto puede conllevar. También nos referimos, por ejemplo, a ahogamientos de personas, normalmente turistas, que pasan todos los años en Europa y en Estados Unidos. De hecho, en Estados Unidos a estas pequeñas infraestructuras se le llaman drowning machines, que significa máquinas de ahogamiento. Pero también hablamos de evitar inundaciones, sobre todo en zonas muy urbanizadas. Aquí, por ejemplo, en estas fotos vemos el caso del río Bernesga a su paso por la ciudad de León, en España. Gracias a la demolición del azud de San Marcos, que llevó a cabo la Confederación Hidrográfica del Duero en 2013, evitaron el desbordamiento del río Bernesga y la inundación de gran parte de la ciudad durante las grandes lluvias del 2014 y el 2019. Y de hecho confirmó la Confederación Hidrográfica del Duero que los costes de la demolición del azud fueron mucho menores que los daños que se hubieran provocado en tan solo una de las inundaciones. Las razones medioambientales, también por las cuales que se están derribando estas infraestructuras, son muchísimas. No tenemos tiempo hoy de cubrir todas. Pero sí me gustaría resaltar que en Europa, gracias a muchos derribos de presas y azudes, se está mejorando la calidad del agua y, de hecho, hasta se solucionan problemas de proliferación de cianobacterias. Por ejemplo, en este caso en España, donde la Agencia Catalana del Agua derribó el azud de Colonia del Río en diciembre del 2023, y no solo se resolvió el problema de las cianobacterias que había, sino que además sabemos, gracias al proyecto de investigación UNDAMT, que está cofinanciado por la Comisión Europea, se ha reducido hasta 10 veces las emisiones de metano, que es uno de los gases de efecto invernadero más potente, hasta 80 veces más potente que el dióxido de carbono. Y por último, comentar algunas de las razones y beneficios económicos que se consigue gracias a las demoliciones de presas y azudes. Para empezar, se evitan los gastos de mantenimiento y si esa presa no da beneficios económicos, esto resulta muy caro y las demoliciones son más baratas que el mantenimiento en muchos casos. Pero también se evitan los gastos de los problemas que generan estas infraestructuras, que generan muchos. Por ejemplo, en esta foto que se muestra a la izquierda, es el caso del río Lech en Austria, donde gracias a la demolición de 3 azudes localizados en afluentes aguas arriba de este puente, gracias a la demolición de estos 3 azudes, se resolvió el problema de descalce de los pilares de este puente, que hubiese costado muchísimo dinero resolver. Pero también algo muy importante que en líneas generales se ha olvidado contabilizar hasta ahora y por fin empezamos a tenerlo en cuenta. La recuperación de los servicios ecosistémicos que se perdieron completamente debido a la construcción de estas infraestructuras y que se están recuperando en algunos casos gracias a su demolición. Por ejemplo, en este estudio socioeconómico que estoy mostrando aquí, realizado en el municipio de Klippan, en Suecia, se demostró que si el municipio compraba las 3 mini centrales hidroeléctricas que había en el municipio, en los ríos del municipio, y se restauraba el río, traería mayor beneficio económico, para ser exacto 75 millones de euros durante los siguientes 20 años, que conservar estas hidroeléctricas. Y lo curioso es que este estudio socioeconómico previo a las demoliciones no se hizo en el municipio de Sindi, en Estonia, donde se derribaron 7 azudes en el 2018. Y sin embargo, esos mismos beneficios socioeconómicos que menciona el estudio sueco ya son una realidad en esta localidad rural de Sindi. Y en España, por ejemplo, el Ayuntamiento de Soutomayor, en Galicia, pide la demolición de la presa de Pontinferno, que se encuentra en el río Verdugo, para mejorar, por ejemplo, el gran declive del marisqueo y de la pesca, que es una de las industrias más importantes de Galicia.
Pero, ¿quién está detrás de estas demoliciones? Es la pregunta. Pues bien, son las administraciones públicas de cada país las que gestionan estas cuencas hidrográficas. ¿Y quién financia todas estas demoliciones? Esto ya varía según el país. En términos generales, es el propietario de la infraestructura quien debe asumir los costes de la demolición. Pero en algunos países como Francia, Finlandia, Suecia, existen subvenciones públicas que pueden llegar a cubrir hasta el 60% de los costes. En España no existen subvenciones públicas, así que cuando el propietario o no existe, o no aparece, o no puede pagarlo, es el Estado adelanta estos fondos para demoler la barrera y luego se lo reclama el propietario si aparece. También existen algunas subvenciones privadas que financian estas demoliciones, como el programa de financiación Open Roads Program, para el que trabajo yo actualmente, que tiene un presupuesto de 42,5 millones de euros, y no solo para apoyar y financiar las demoliciones de las barreras, sino también para el estudio previo que hay que hacer antes de la demolición, e incluso para en algunos países para apoyar y financiar el hacer los inventarios donde se localizan estas infraestructuras. Y creo que ya no me dejo nada más. Muchas gracias. Perfecto. Muy buen timing. Muchas gracias. Nuestra próxima presentadora es una querida amiga, guardiana del río Futaleufú, Rocío González, que participa en Futaleufú River Keeper. El Futaleufú es uno de los ríos silvestres más prístinos de Chile, trabajan ellos desde hace años con las comunidades locales para proteger la cuenca ante proyectos potencialmente dañinos. Su presentación se llama Lecciones del Klamath, el proyecto de remoción de represas más grande del mundo. Desde el FUTA, entonces, vamos a conocer sobre Lecciones del Klamath en Estados Unidos. Rocío, tienes la palabra. Muchas gracias, Juan Pablo. Hola a todas y a todos. Voy a compartir pantalla entonces para mostrarles la presentación. Ahí estoy. Rocío, aprovecho de decir que ahí dije en el chat que por favor envíen sus preguntas, ¿ya? Y esperamos tener tiempo al final y que indiquen a quién van dirigidas las preguntas, ¿ya? Eso, perfecto. Perfecto. Lo que quiero compartir con ustedes hoy día es brevemente, así como decía Pau, es difícil resumir en 10 minutos historias de años y años de trabajo en protección de ríos, pero el día de hoy quiero compartir con ustedes estos 3 puntitos. Un breve repaso del caso del Klamath y la remoción de represas, una de las más grandes del mundo, conectado un poco con el caso de Futaleufú y un río salvado de ser represado en el lado chileno, y algunas lecciones finales que quiero compartir con ustedes de la experiencia que tuve de visitar el Klamath. Y bueno, hay como 3 ejes principales que se combinaron para que este movimiento de remoción de represas en el Klamath fuera una realidad. Nuevamente, de manera muy simplificada, porque estos son años y años de trabajo detrás de las comunidades locales allá en Estados Unidos. Un hecho que dio un puntapié inicial de esta campaña de manera más intensa y más fuerte fue la muerte masiva de peces el año 2002. Ese evento impactante ayudó a unir en el fondo a todas las comunidades locales y especialmente a las comunidades indígenas y a todos los otros actores involucrados en el Klamath, de poder impulsar finalmente ya la remoción de estas represas que estaban obsoletas y que estaban literalmente matando a este río. Sin embargo, bueno, y como en muchos casos el gobierno no escuchó las advertencias que venían tanto de las comunidades locales como de la ciencia, y aún así decidieron otorgar más derechos de agua para agricultura, lo que hizo es que disminuyó bastante el caudal en el río, mucho más de lo que ya estaba disminuido, y eso contribuyó a que esta enfermedad, en el fondo, que provocó la muerte de los salmones, se esparciera de manera mucho más dramática y provocara esta muerte. Este hecho fue impactante y por lo tanto fue utilizado de manera comunicacional para poder cambiar la visión de lo que se estaba haciendo en el Klamath y lograr finalmente sacar estas represas.
Entonces, como parte de esa muerte, que fue muy impactante, se construye, ¿cierto?, esta campaña comunicacional que estaba dirigida principalmente a los dueños de la empresa, ¿cierto?, que manejaba estas represas, pero también para ir sumando más personas de la sociedad en general y los tomadores de las políticas locales, ¿cierto?, los tomadores de decisiones, para poder remover estas represas. Y último punto, es que es muy necesario tener grupos dispuestos a dar esta pelea legal. Si bien es cierto, la comunidad en general está muy dispuesta a trabajar, uno tiene que, en estos casos por lo menos y en el que conocimos allá en el Klamath, es muy importante que hayan grupos que estén dispuestos a dar esta larga pelea, así como la está dando también Fernanda en el Biobío y en tantos otros lugares acá en Chile y en el mundo, a ser perseverantes en ese trabajo. Aquí quiero compartir con ustedes algunas fotos que son protestas de personas frente a la empresa que estaba a cargo de estas represas y que se den cuenta, por ejemplo, de esos bidones de agua que están ahí. Eso es agua del río. Agua del río que estaba contaminada a más no poder por algas tóxicas que no permitían ni siquiera que los seres humanos pudieran tocar el agua. Hubieron casos de personas intoxicadas por el agua del río que, como ustedes pueden ver, es de un color fosforescente verde muy poco natural a lo que el río efectivamente es. Otra cosa que quiero compartir con ustedes es los pilares que ayudaron a la creación de esta estrategia para remover las represas en el Klamath. Se apoyaron en estos 3 pilares principales. Por un lado, era tener leyes vigentes sobre licencias y patentes. También ya lo mencionaba Pao en su presentación. Estas represas debían pasar por un proceso de relicenciamiento, ¿cierto? Renovar su licencia, renovar sus patentes para poder continuar operando. Y ese proceso tenía como requisito que debían cumplir con las leyes ambientales vigentes. Ese hecho hace evaluar a esta empresa que es más caro. Yo continúo con mis operaciones en estas represas que son casi obsoletas, o las echo abajo y trato de restaurar. Increíblemente, con todo lo carísimo que es restaurar un río, salía más barato restaurar el río que mantener estas represas. Conectado, ¿cierto?, a tener estas leyes vigentes para que las empresas puedan seguir operando, está tener leyes vigentes para prevenir la extinción y recuperación de especies en peligro de extinción. Entonces, algo que ayudó mucho en esta campaña fue que las empresas que tenían represas tenían que proveer paso libre de los salmones desde río abajo hacia río arriba. Y eso, además, era muy costoso para la empresa. Y por último, que muchos de ustedes lo conocen también, es el Clean Water Act en Estados Unidos, ¿cierto? Tener leyes vigentes para proteger el agua limpia, que tampoco se estaba cumpliendo. Entonces, esta triada, de manera muy simplificada, nuevamente lo digo, de leyes, permitió también crear esta estrategia para ir impulsando una campaña fuerte de remoción de represas. Y bueno, algunas de las cosas que quiero compartir con ustedes es que este es uno de los mayores procesos de remoción de represas en la historia. Justamente tuvimos la oportunidad de asistir a cómo se estaba dando este proceso en el río justamente con Fernanda y con otras personas más, y es una experiencia impresionante para las personas que trabajamos en protección de río. No solo por todos los datos que podemos recabar y por todos los aprendizajes y las lecciones que podemos traer de vuelta a nuestros territorios, sino que además por el sentimiento y por la emoción que provoca ver cómo un río va recuperando su curso. Estas represas estaban instaladas ahí por más de 100 años. Acumularon sedimentos por más de 100 años, donde el 90% de eso correspondía a algas muertas que crearon estos bloom de algas, cierto, tóxicas que no estaban enfermando a este ecosistema ribereño de manera que casi lo llevaron a su muerte, ¿cierto? Entonces, hoy día estamos viendo, y como bien decía Fernanda también en su presentación, que el río Klamath se está rápidamente recuperando, más rápido de lo esperado.
Y en ese sentido nos alegra mucho saber que la naturaleza siempre nos sorprende en su resiliencia y en su forma de recuperarse mucho más rápido de lo esperado. El costo de la remoción de estas represas, fueron 3 represas, se calcula cercano al $500 millones, pero lo más probable es que yo esté corto también con ese número. Este esfuerzo no solo simboliza, o sea, representa el costo de sacar la infraestructura que estaba impidiendo el paso del río, sino que además incorpora toda la restauración de la ribera. Las fuentes de financiamiento para lograr esta obra de esta magnitud proviene de los estados de California y de Oregon, porque son 2 estados que, en el fondo, esta cuenca pasa por estos 2 estados, ¿cierto? Y un dato que me pareció interesante y que quiero igual compartir con ustedes es que también se les cobró a las mismas personas en sus cuentas de electricidad, hubo un pequeño aumento para poder, además, entre otras fuentes de financiamiento, apoyar esta remoción. Así que prácticamente los ciudadanos también apoyaron desde su bolsillo en la remoción de estas represas. Y bueno, la recuperación de estas riberas se está realizando en coordinación con las comunidades indígenas locales. Hay un dato también que quería compartir con ustedes que me pareció interesante, que había una semilla de girasol que estaba prácticamente perdida. Se pensó, cierto, que estaba perdida por más de 100 años y se recuperó, se encontró, sobrevivió a toda esta inundación y se espera que esa planta de girasol pueda volver a existir en este ecosistema ribereño. Y con esta diapositiva igual quiero destacar que el trabajo en conjunto con las comunidades indígenas locales ha sido muy significativo en la recuperación de estas riberas. O sea, si ustedes piensan, estas son riberas que estuvieron inundadas por más de 100 años. Y por lo tanto, las comunidades indígenas han sido las encargadas de poder recuperar el conocimiento ancestral, en recuperar las semillas. Fueron ellas claves en ser las guardianas de semillas que son las que nativas en el fondo y cómo estaba esa ribera anteriormente. Entonces, ese trabajo en conjunto, como bien también lo decía Fernanda al principio, colaborativo entre diferentes actores, ha hecho que este río poco a poco vaya recuperando su salud. Y bueno, en términos de gobernanza y financiamiento, todo este esfuerzo ha sido como impulsado y trabajado por perdón, que no puedo ver ahí. Estás en tu tiempo, Rocío. Estoy en mi tiempo y me queda muy poquito. Pero Me queda muy poquito, voy a ver. ya. Solamente quiero reforzar cuál es como la conexión, ¿cierto?, con el río Futa, que es el río en el que yo trabajo, y aquí hay 6 más o menos factores que incidieron en que se pudiera prevenir la construcción de 3 represas en el río Futa. Por un lado, la dificultad de transportar esta energía al sistema interconectado central, porque vivimos en un lugar bastante aislado geográficamente. Reforma al Código de Aguas, que exigía el pago de patentes por no uso. La baja en el precio, ¿cierto?, de las energías renovables no convencionales. Cambios en el directorio de Endesa, que era la empresa que tenía sus derechos de agua sobre el río Futa. Precedente de una campaña victoriosa en el sur, acá en Aysén, de la campaña Patagonia sin represas. Y quiero destacar la fuerte oposición comunitaria, más una campaña local, regional y nacional relacionado con represas. Entonces ahí podemos ver también similitudes entre las campañas que se llevan para remover represas en un lado del mundo y por otro lado acá en el sur del mundo para poder prevenirlas. Tiene que ver con legislación presente, con campaña comunicacional y con fuerte oposición comunitaria. Ahí más o menos estaba yo como resumiendo un poco las reflexiones finales. Yo creo que último también dato al respecto, o más que dato, es importante considerar que es bueno impulsar esfuerzos de financiamiento también para estos grupos que están detrás de la defensa. O sea, no podemos nosotros descansar en que estos esfuerzos sean solamente voluntarios o de comunidades locales sin organización. Entonces, eso también es algo clave para lograr el éxito. Y para finalizar, quiero tomar una frase de mi amiga y compañera Fernanda,
que lo dijo justamente cuando estábamos mirando el Klamath en ese momento. Y cómo veíamos a la maquinaria trabajar y cómo se nos llenaba el corazón de emoción y de esperanza al ver que esto sí es posible. Y Fernanda dijo en ese momento, tengo nostalgia del río. Puedo sentir en mí la nostalgia del río porque finalmente está retomando su curso natural, después de tanto tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Rocío. Un par de pequeñitas reflexiones antes de dar la palabra a Monty, que escuchando a Pau y escuchando a Rocío, algunos sueños, por decirlo así, para Chile, o acciones que necesitamos, ya se ha dicho, y Ricardo yo creo que va a hablar sobre esto, va a hablar sobre esto, pero necesitamos mejoras urgentes en el ámbito legal, tal como las leyes que mencionaban Pau y Rocío. La legislación en Chile en estos momentos es, desgraciadamente, así lo digo yo, como anticuenca, antirrío, antiterritorio. Esa es la realidad. Y lo otro que encuentro bastante notable, escuchando a Pau, que las iniciativas de remoción de barreras, de presas, de represas, la iniciativa la tomen los gobiernos locales y que se obligue a las empresas responsables a financiar la remoción. Son ejemplos muy importantes a seguir. Entonces ahora le vamos a dar la palabra a Monty, con quien hemos compartido defensa de ríos hace décadas. Monty, debo decirlo, apoyó la campaña de defensa del Biobío, la campaña Patagonia sin represas, ha estado presente desde hace mucho tiempo apoyando en muchos países, de hecho, la defensa de ríos y de los derechos de las comunidades locales afectadas. Ella participa en International Readers y aporta décadas, como decía yo, de experiencia en campañas de defensa de río y comunidades, también de restauración fluvial, ofreciendo una perspectiva hoy de proyectos exitosos de remoción de represas en Estados Unidos. Su presentación se titula Remoción de represas en Estados Unidos, una experiencia en evolución, en proceso. Monty, tienes la palabra. Gracias. ¿Están viendo la pantalla? No, Ups. no. Ok. Disculpas. No, not yet, no todavía. Ok. Oh, share. O sea, nos vemos todos nosotros, todas las caras, que Ya. están, que están muy buenas. Buenas tardes a todos y todas, aprovechar de saludar. Eso. Ah, ya, ya. Bueno, yo tengo aquí como problemitas, parece. Si quieres, No, sigue mejor con... un minuto, Monty, tómate un minuto con ¿Todavía calma. nada? No, Ok. no estás compartiendo. Ajá, ajá. Estoy en Calma. Canva, pero no sé. Pongo share y no me... No sucede. ¿Quieres que sigamos con Ricardo y después Sí, por Monty, volvemos favor. a... Monty, y pusiste, mira, compartir pantalla y después dice pantalla de Chrome. Hold on, hold on, hold on. Sí, dice compartir y después dice copy link y no sé qué. Ay, ahí sí me perdiste. Ya. Bueno, Si voy a... dijera, Sigue adelante, voy a Ya, download para ver si la puedo pasar de otra forma. Gracias. ya. Vamos a cambiar un poquito la temática dentro de la misma línea, pero esto lo llamamos Caminos a seguir para Chile. Y la presentación la va a hacer Ricardo Fres, que participa de la organización no gubernamental Defensa Ambiental. Él es un abogado ambientalista y junto al equipo de defensa ambiental trabaja para la protección y restauración de ríos y ecosistemas a través de la defensa legal y la participación comunitaria. Su presentación se titula Panorama de políticas chilenas, herramientas existentes y provisiones faltantes para la remoción de represas. El caso de las represas en la cordillera de la región del Ñuble, de Ñuble. Ricardo, tienes la palabra. Muchas gracias, Juan Pablo. Voy a aquí tomarme un poquito el tiempo. Voy a compartir a ver si estamos ok. ¿Me confirman si se ve bien la pantalla? Sí, estás. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todas y a todos por su participación y en particular muy honrado y contento de poder estar en este panel, absorbiendo también todas las experiencias de lo que han sido estos
esfuerzos en otros países, principalmente por marcarnos un camino que en Chile es sumamente necesario. Entonces, desde ahí quizás yo voy a hablar un poco de la realidad de Chile, sobre todo un poco lo que decía Juan Pablo, la realidad de nuestro sistema legal, normativo, que coincido, no es el más auspicioso respecto de lo que estamos hablando, por el contrario, más bien estamos marcados por un tinte extractivista, productivista de las aguas, entonces creo que eso también es algo que condiciona un poco todas las herramientas. Entonces, quizás como para comenzar, en virtud también de todo lo que nos han ido comentando y las experiencias exitosas de otros países, quizás el diagnóstico es claro en Chile de que nos encontramos un paso más atrás que otros países, que otros sistemas regulatorios, entendiendo que para avanzar en la remoción efectiva de las presas hay mucho camino todavía por mejorar, lo que decía Juan Pablo. Nuestro sistema legal no está hecho, ni pensado, ni integra principalmente los enfoques de restauración ecosistémica, sino que al contrario es la explotación, es la utilización de recursos naturales para la producción. Entonces, desde nuestras leyes todavía tenemos mucho que avanzar, si bien tenemos un código de aguas, que es de lo que vamos a hablar en la siguiente lámina, aún falta mucho por mejorar para poder tener un sistema legal robusto que permita que nos podamos tomar de ese sistema legal para poder hacer el trabajo. Políticas públicas especializadas, lo mismo. No tenemos un catastro de todas las represas, de todas las obras de hidráulicas que tenemos en nuestro país por cuenca, como para poder, en base a esa información, tomar medidas más concretas. Las pocas herramientas que hay en Chile tampoco nos permiten avanzar más en profundidad en torno a la remoción de represas. Y por sobre todo, que aquí todavía seguimos en una lógica de seguir avanzando en represas. O sea, las principales políticas del Estado y de los privados son seguir construyendo embalses de riego, centrales hidroeléctricas. Solo acá en la región en la que yo vivo estamos enfrentando dos presas de más de 100 metros de altura que se quieren construir y que están actualmente como priorizadas por el propio Estado de Chile. Entonces también ese es un parámetro que nos marca el estado en el que nos encontramos. Entonces, después de toda esta como quizá contexto no tan positivo, de todas formas la idea es poder conversar un poco qué es lo que sí tenemos, cuáles son las herramientas que actualmente están presentes, partiendo de la base también de que no tenemos experiencias de remoción de ríos en Chile. Entonces, como bien se decía, quizás uno de los instrumentos más potentes o donde más podemos tomarnos es el Código de Aguas, la Ley de Aguas de Chile, que quizá también esto es importante. Las aguas en Chile son bienes nacionales de uso público. Esa es su definición legal y constitucional, pero inmediatamente, a raíz de la dictadura, se establecen los derechos de aprovechamiento de aguas, que es toda esta mercantilización de las aguas donde, ok, son bienes nacionales, pero los particulares y los privados pueden tomarse de esos derechos de agua y valerse de eso, lo cual generó todo un mercado del agua. Entonces, además de los intereses ecosistémicos, acá está muy presente el interés económico en la gestión del agua, lo cual obviamente promueve estos proyectos más que los desincentiva. Entonces, eso creo que es algo sumamente importante. Y también quién gestiona el agua en Chile, que las aguas en Chile están entregadas al Ministerio de Obras Públicas. No hay un Ministerio del Agua, sino que son el Ministerio de Obras Públicas, a través de la Dirección General de Aguas, quien tiene la gestión de las aguas. Entonces también esta lógica de las obras públicas con el agua nos marcan el camino en el cual Chile gestiona sus aguas, que también nos aleja un poco del estándar que quizás pudiéramos querer. Hay algunas herramientas que se han ido que estamos reconociendo en el Código de Agua. Rocío mencionaba una en torno a las patentes y que son justamente a raíz de una reforma del año 2022 en la cual se fueron integrando algunos estándares un poco más ambientales, por así decirlo, en la gestión del agua, que desde los 80 hasta el 2020 eran profundamente economicistas. Entonces, por ejemplo, los derechos de agua eran a perpetuidad. Se estableció que ahora tiene que haber un uso efectivo de las aguas y que si yo no uso las aguas, pierdo esos derechos de agua. Entonces, quizás por medio de esas obligaciones y esa extinción de los derechos vigentes de agua, pierde sentido que si hay una represa que no está utilizando las aguas o donde no se está gestionando adecuadamente por un largo periodo de tiempo, se pueden extinguir esos derechos y con eso se pierde el objeto de la represa, que podría ser un camino. También, como decía, se han integrado
muy escuetamente algunos principios o criterios que pueden ir en favor de lo que nosotros estamos conversando, que es, por ejemplo, el artículo 5 bis del Código de Aguas, que plantea que la autoridad deberá velar por la armonía entre el equilibrio de la función de preservación ecosistémica y la función productiva. Al menos explicita que tiene que existir un equilibrio entre la producción y la conservación, de lo cual nos podríamos tomar quizás para poder eh, obtener mejores resultados en torno a la conservación ecosistémica. Em, Igualmente, más allá de los derechos de agua, otras regulaciones muy escuetas y bien específicas que podemos encontrar dicen relación con la infraestructura hidráulica. También es otro camino, donde, por ejemplo, el artículo 172 nos dice que específicamente para obras que no cuentan con autorizaciones, pero dice que si éstas entorpecieran el libre escurrimiento de las aguas o significarían un peligro para la vida o para la salud de los habitantes, en algún punto la DGA, que tiene facultades como sancionadoras, podría establecer un plazo para destruir o modificar las obras. Entonces encontramos un reconocimiento que para un supuesto muy específico, que son obras sin autorizaciones, la DGA tendría facultades para exigir la demolición incluso o la destrucción de esas obras. Otro reconocimiento que podemos mencionar es el artículo 297 que habla de responsabilidades financieras por demolición. O sea, lo que plantea es que si un particular comienza a construir una obra de hidráulica o de represamiento, tiene que entregar una garantía frente al evento de que durante la construcción se abandonen las obras para responder por esas obras abandonadas. Entonces también se entiende y el legislador de alguna u otra manera contempló que existía la posibilidad de destruir o de remover estas obras en la medida de que éstas quedaran abandonadas. No son casos generales, son más bien situaciones particulares, pero al menos nos marcan un camino. En otra línea, saliéndonos ya del código de agua, y quizás donde más nosotros nos especializamos, es con la evaluación ambiental de los proyectos, que también quizás en Chile lo que más se ha marcado, como bien se decía y contaban todos los colegas que hablaron, es la oposición a la instalación de represas más que a la remoción de represas ya instaladas. Entonces, tenemos un sistema que quizás funciona mejor en esa línea en cuanto a evaluar proyectos que están ingresando o represas, embalses que están ingresando. En Chile existe una obligación de que se evalúen ambientalmente proyectos cuya altura sea superior a 5 metros o que generen un embalse con una capacidad superior a 50.000 metros cúbicos, esto en cuanto a presas y embalses, y en cuanto a centrales hidroeléctricas, aquellas que sean sobre 3 megawatts. Entonces, la verdad, ahí sí hay un poco más de margen para preventivamente abordar los posibles impactos que pudieran generar este tipo de proyectos y también, cuando un proyecto tiene que ser evaluado, tiene que, entre otras cosas, señalar cuál es su vida útil. Ahora, lo que pasa acá es que la mayoría de estos proyectos son proyectos a 50, 100 años o derechamente declaran que son de duración indefinida, lo cual también pone un límite a que uno pudiera pensar en que esto tiene una vida útil definida y que después de eso hay que cerrarlo. Porque también dentro de estos proyectos lo que se tiene que evaluar es la descripción o las fases de cierre. O sea, cuando un proyecto se está evaluando, tiene que contemplar también su cierre, su fin. Y en estos planes de cierre, eventualmente podrían venir contempladas alternativas para desmantelar todas las obras que se hayan construido una vez terminada su vida útil. Pero en general también es todo de manera más preventiva lo que podemos ver, más que atacar directamente obras ya construidas. Entonces, bajo ese escenario muy general que les estoy contando, la idea es poder revisar dos casos que muy brevemente les voy a comentar. Quizás hay alguien de acá de el río San Pedro, con la empresa Colbún, que es una central hidroeléctrica que fue aprobada en el año 2008, pero que se comienza a ejecutar, solamente avanza un 15%. Aquí se pueden ver algunas de las obras que se alcanzaron a construir en uno de los lechos del río, pero que por distintas modificaciones, procedimientos sancionatorios, por incumplimientos en la ejecución, em, finalmente la empresa termina desistiendo de este proyecto, lo cual se hace público y la empresa presenta un plan de cierre que lo que básicamente apunta es a la restauración de los atributos del paisaje y a la recuperación de vegetación nativa. Entonces, en base a eso, esta es quizás una experiencia un poco más concreta de esfuerzos que se buscarían hacer, todavía esto no se materializa, pero por remover parte de obras inconclusas de un proyecto hidroeléctrico que en algún momento se quiso instalar. Y por último, muy brevemente comentarles un poco la situación que vivimos acá en el territorio donde yo vivo, en torno al río Ñuble y dos proyectos de embalse de riego y embalses hidroeléctricos que se quieren construir, que se ven más o menos graficados
acá arribita, donde, claro, me centro particularmente en el caso de Hidro Ñuble, que es una central de pasada que corta el lecho del río, genera un canal de aducción que pasa el río por un cerro y devuelve el río 15 kilómetros más abajo. Entonces también esa es una obra que inició sus construcciones en el año 2014 hasta el año 2018. Acá abajo se puede ver lo que se alcanzó a construir y de ahí quedaron abandonadas esas obras. Entonces, quizá también aquí lo que nosotros discutimos es en torno a los permisos ambientales, porque estos son proyectos que fueron sometidos a evaluación ambiental, fueron aprobados, pero no se terminan ejecutando. Entonces discutimos también cuál es la vigencia de estos permisos que pasan 15, 20 años desde que se aprueban y que no se construyen, y en este caso en específico quedaron obras abandonadas. Entonces también nuestra lucha ahora se torna en torno a eso, a poder lograr declarar obsoletos los permisos ambientales y de esta forma pasar a la siguiente etapa, que es exigir que se recomponga el estado ambiental del río, entendiendo que, al igual que por ejemplo lo que ocurre en el río San Pedro, las obras finalmente no se van a materializar. Entonces, eso quizá también es como un cierre que les puedo dar en torno a algunas experiencias muy puntuales que hemos visto, sobre todo respecto de obras de represamiento medianas o más grandes, pero entendiendo que aún son experiencias indirectas donde nos falta mucho por avanzar para poder lograr efectivamente recomponer algunas cuencas que están bastante afectadas. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Realmente hay que agradecer el trabajo de los activistas, de los presentadores y presentadoras. La única forma de enfrentar este problema tan complicado en Chile es, hay que enfrentarlo de una forma interdisciplinar o transdisciplinaria, no hay otra. Tenemos que tener muchos saberes, muchos oficios, muchas distintas perfiles para poder hacer estas campañas exitosas y lograr la protección del territorio de las cuencas y de los ríos. ¿Cómo estás, Monty? Eh, En casa del herrero cuchillo de palo, aparece. ya no sé, tengo problemitas, pero sí, lo puedo hacer a capela también. Ya. Pero se Ya. está viendo, Pero ¿ah? ahora lo Oye, vemos, Ah, ahora bien. lo vemos. Y sí ahora, estamos ¿dónde está? viendo algo, sí. ¿Cómo lo pongo más grande? Dale a modo presentación. Tienes que tener un modo Ahí, ahora. ahí arribita. Uno Aquí. al lado. Ey, ey. Ok. Más. Pincha eso. Ahí. Ok. Eso. Ahora, Ya, listo. Bueno, muchísimas gracias. Soy Monty Aguirre y estoy con International Rivers ya hace bastante tiempo. Un placer estar aquí con ustedes. Mi presentación hoy es realmente con un enfoque en Estados Unidos y con la experiencia de remoción que la gran mayoría es remoción, pero ya también sabemos que hay desmantelamiento. Remoción es quitar toda la barrera y desmantelamiento a veces es abrir compuertas, modificar la infraestructura de una u otra forma. Primero se da en Estados Unidos lo que es la ley de protección de ríos, pero es más tarde cuando se pasa regulación, normas que tienen que ver muy similar a lo que estaba diciendo Rocío, para la relicenciamiento de las represas, etcétera. Bueno, entonces en este momento tenemos más o menos unos 2 millones de represas en Estados Unidos, pero solo han sido removidas más o menos unas 2025. Y esto incluye todo tipo de presas, ¿no? ¿Por qué removerlas? Bien, yo creo que aquí vamos repitiendo un poco, pero muchas son ya no necesarias o son dañinas o peligrosas. Bastante hemos escuchado acerca del rompimiento de represas y de represas grandes en todo el mundo, no solo las pequeñas, ¿no? Y además, como todo en la vida, eh, tiene su tiempo, ¿no? Una vida útil entre usualmente 50, máximo 100 años, ¿no? Y muchas de las represas ya han superado esa vida útil. Hasta la fecha, de nuevo, 2025 represas. Además, estas represas ya obsoletas, envejecidas, se convierten en pasivos costosos, ¿no? En peligro y además presentan esa barrera ecológica.
Los daños de estas represas, fragmentación de hábitat, retención de sedimentos, degradación del agua y el riesgo público, ya hemos hablado un poco sobre esto. Eh, Ríos que renacieron, casos de éxito, o sea, la gran mayoría de represas que han sido removidas en Estados Unidos son pequeñas, ¿no? Eh, y barreras, también así como en Europa, ¿no? Pero ya existe experiencia de remover represas grandes. En Maine, por ejemplo, también, y miren, es 1999, o sea que esto es algo que está avanzando, ¿no? En el estado de Washington, el río Elwha también, ¿no? Y en California más recientemente en el Klamath, que queda aquí al norte de donde yo vivo. En un momento pude también estar con Rocío y Fernanda visitando el Klamath y viendo la remoción de la última represa de las cuatro, ¿no? Em, Bien, entonces van a ver que la metodología o la estrategia es similar, ¿no? Hay que hacer esa evaluación, planificación, análisis, o sea, tener las leyes ¿cómo es? Vigentes es supremamente importante y trabajar esto, ya sea, por ejemplo, a través de un proyecto de ley de protección de ríos o a veces va a ser más bien una norma digamos, dentro, no necesariamente que esté en la ley, pero en normas que se pueden ir sumando. También tener el consentimiento del propietario, hay que saber quién es dueño, dueña digamos, de las laderas, de las tierras a los lados, así como de la misma infraestructura, y hay un momento de negociación, ¿no? Conseguir esos permisos federales, ¿no? O sea, hay todo un procedimiento. También el financiamiento, ya se había mencionado un poco, pero, o sea, todas estas instituciones tienen que em, adecuarse, ¿no? Y ver de dónde van a salir los fondos de los fondos estatales o a veces de las ONGs o a veces de los mismos propietarios de presa. Em, y después de la remoción, que ha sido realmente algo increíble para mí ver, es la restauración y monitoreo. eh, y de nuevo, repitiendo un poco lo del Klamath, ha sido con la participación de los pueblos, de las comunidades indígenas de allí, ¿no? Y mucha gente se pregunta o piensa que remover una represa y sobre todo una represa grande es imposible, ya me lo han dicho muchas veces, ¿no? Pero de nuevo, las represas, el mito es de que las represas son permanentes, que duran para siempre y que no hay que removerlas, pero en realidad tienen una vida útil como todo. El que el otro mito, remover represas causa inundaciones aguas abajo. La realidad, la mayoría no es para control de inundaciones. La remoción reduce el riesgo de fallos catastróficos y restaura la resiliencia natural. Otro mito, la remoción destruye la economía local y baja el valor de propiedad. Ya hemos escuchado de varios ejemplos en que esto no es necesariamente así. Ahora, en Estados Unidos, eh, digamos, aquí existen más o menos unas 90.000 represas, pero solo el 3%, que es increíble pensarlo así, es para producción de energía, ¿no? La gran mayoría son realmente para riego, para inundaciones o simplemente ya están abandonadas, ¿no? Y esto ha sido parte de lo que ha generado este movimiento. Vemos, por ejemplo, que la energía solar, porque yo creo que es una de las cosas más importantes. Si quitamos la presa, una hidroeléctrica, ¿de dónde va a venir la energía que suplía esta hidroeléctrica, ¿no? Pero las cosas están cambiando, ¿no? Y energía solar, energía eólica está ha superado a las hidroeléctricas, por lo menos aquí en este país. Em, el,
Ahora, a nivel del mundo, ¿no? El 30% de la electricidad mundial ya es renovable. Estos son datos del 24. Solar y eólica lideran el crecimiento sin represas. Y en Chile, creo tener los datos correctos, pero me pueden corregir, pero un 70% de la electricidad es renovable. Estos datos del 24. Y tenemos 32% de electricidad, 22 solar y 16 eólica. El papel de la comunidad es supremamente importante, o sea, ya hemos escuchado también un poco sobre esto. Por ejemplo, en este momento estoy trabajando, empezando a construir lo que sería el caso para una represa en Colombia. Y lo primero que he hecho es, unos abogados me hicieron la revisión de todos los códigos, leyes de Colombia que podrían aplicarse, así como Ricardo también mencionó para Chile, que podrían aplicarse para la remoción de represa en Colombia, porque no existe una norma específica, ¿no? Bien, entonces el trabajo con las comunidades es supremamente importante. Em, Sé que estamos muy cortos de tiempo. Por supuesto, las fuentes de financiamiento acá, por ejemplo, a nivel federal, existen subvenciones, el Estado local, hay fondos, hay bonos municipales, ONGs y privados, por ejemplo, American Rivers, que es una organización, yo creo que de las más grandes, si no la más grande en Estados Unidos, que se encarga de protección de ríos y también de remoción de represas, restauración de ríos, decirlo mejor. También a través de fundaciones el apoyo viene de esa parte, el apoyo financiero y a veces de nuevo el propietario de las presas. Em, en este momento vemos que hay mucha más inversión, niveles históricos de financiamiento federal y estatal, a pesar de que la situación ahora está difícil, pero sigue adelante. Hay trabajos, varios trabajos que están siendo realizados en este momento de represas grandes. Em, la gran mayoría de represas grandes, digamos, de hidroelectricidad, están localizadas en California, en Oregon, el estado de Washington, o sea, todo en el Pacífico, y otras, por ejemplo, en Nueva York. Hay dos estados, por ejemplo, que no tienen presas, ¿no? Bien, terminando rápidamente, vamos a seguir en esta tarea, protegiendo, defendiendo, restaurando los ríos, y qué bueno que estemos todos y todas juntas. Muchísimas gracias. Gracias, Monty, y justo a tiempo. Yo creo que hay que recalcar una y otra vez, ¿no?, la importancia vital de la involucración de las comunidades locales y las comunidades indígenas en la defensa, protección y conservación de cuencas y ríos, y preguntarnos por qué a veces esa resistencia no está o se apaga y que las comunidades locales o comunidades indígenas se resignan a todo el proceso de negociaciones y indemnizaciones, sabiendo que claramente la muerte de un río al final es sin duda pan para hoy, quizás esas indemnizaciones, pero hambre y dolor para mañana, ¿no? Y lo único, Monty, que yo quisiera agregar también, creo que hay que decirlo, con el tema de las renovables, que hay un problema con los modelos de desarrollo. O sea, yo he repetido muchas veces en el pasado, se fijan que si no cambiamos, no salimos del extractivismo colonial, depredador, las renovables pueden pasar y ya está sucediendo, a ser nuestra próxima pesadilla, y Mm. tanto para el territorio como para las comunidades. Así que eso yo creo que hay que ponerlo siempre ahí, aunque sea medio contencioso y complejo. Fíjense que no hay preguntas, por lo tanto yo ofrecería, Monty, si me permite, unos 3 minutos a los presentadores y presentadoras, empezando por Fernanda, si es que lo quiere hacer, digamos, tomarse esos 3 minutos, porque la verdad es que hemos estado un poquito chicoteados con el tiempo, siempre es así. Fernanda, quisiera hacer algunas reflexiones después de haber escuchado a todos los compañeros y compañeras. Fernanda, puedes sacar tu pantalla, dejar de compartir, Monty, para Ay, que, para ok, que volvamos perdona. a las caras.
a las personas. All right. Arriba, Mm, arriba tienes que leer el mensaje, dejar de compartir pantalla. A lo mejor lo tienes en inglés. En vez de abajo, donde has presionado compartir pantalla, arriba. Tienes que ver opciones o mm, algo mm, y un botoncito que te pone dejar de compartir pantalla. Si screen. no, el host del Zoom puede hacerlo por ella. Ajá. Bueno, disculpe. No te preocupes. La verdad es que poco hago presentaciones, siempre hablo a capela. All right, pero no, puede seguir. sí, no escucho de Fernanda, así que te ofrezco la palabra, Pavo, por favor, unos minutitos de cierre. De conclusiones, por mi parte, Sí, ¿quieres decir? sí, claro. Pues yo creo que en general para Latinoamérica sería muy bueno que aprovechasen al máximo eh, aprender todos los errores que hemos hecho en Europa, que es cierto, creo que hay que aprovecharse y entonces, es decir, hay que evitar caerse, ¿cómo se dice es la expresión? Tropezar con la misma piedra. Quiero decir, creo que es muy importante que se vean las catástrofes y los problemas que se han provocado después de más de, voy a decir, 200 años así de forma más intensa de represar nuestros ríos. Digo 200 años porque realmente llevamos mucho más, llevamos más de 2000 años, ¿no? De hecho, en España tenemos dos presas que tienen casi 2000 años y aún se siguen utilizando, pero los últimos 200 años han sido devastadores. Entonces creo que es muy importante que se exprima y que recuperéis toda esa información que ya se sabe, que ya se tiene y decir con ella, podemos evitar esto, lo podemos hacer mejor. Y mi conclusión es, estamos en el siglo XXI. Creo que debemos gestionar nuestras cuencas con el conocimiento y la tecnología del siglo XXI, no de 1920. Y quiero decir que en Europa aún se sigue haciendo las cosas mal. No pensemos con mi presentación que todo es una maravilla. Hay muchas confederaciones hidrográficas y muchas agencias del agua que aún gestionan con mano de ingeniero de caminos, ¿no? Con mano de ingeniero civil y es un error. Creo que hay que incorporar el conocimiento de los geomorfólogos fluviales, de los ecólogos, de los ictiólogos, de todo esto que se sabe ahora y que hace 100 años no había este conocimiento. Y creo que es muy importante no seguir haciendo los mismos errores. Creo que podéis evitarlo y hacerlo muchísimo mejor que lo ha hecho Europa. Super. Rocío, Por favor, ya dejé de compartir. sí, estamos todas Gracias. aquí. Sí, ¿Algunas muchas con... gracias. Ha sido muy interesante igual escuchar las diferentes presentaciones y cuántos puntos en común tenemos de las diferentes luchas en los territorios. Entonces, eh, por un lado, es como da gusto sentir que uno está acompañada en estas luchas que son a veces, uno está como medio abandonado en sus territorios. Abandonado en el buen sentido de la palabra, no quiero decir lastimosa en ese sentido, pero es muy bonito ver que hay diferentes agrupaciones y personas que continuamos trabajando para la protección de los ríos. Y yo creo, siempre quiero destacar el rol y la labor y la potencia de las comunidades locales. Es un trabajo de perseverancia, es un trabajo a veces que no recibimos quizás las satisfacciones que quisiéramos después de tanto trabajar, pero yo creo que eso es lo que empuja, es el motor que hay detrás, porque las organizaciones que trabajamos podemos no existir, pero las comunidades locales, las personas que habitamos los territorios son las que yo creo que tenemos que llevar adelante esta lucha siempre en convivencia armónica con la naturaleza que nos provee de tantos beneficios y que en definitiva es lo que ayuda a nuestra calidad de vida. Así es que con eso quería cerrar y muchísimas gracias por la oportunidad hoy día de contarles un poco de nuestra experiencia. Encantado. Ricardo, muchas gracias, Rocío. Gracias, Juan Pablo. Sí, yo creo que como síntesis, valorar este espacio. Yo creo que es súper nutritivo poder abrir un poco la mirada en función de las experiencias de otros países. Lo que nos contaba Pablo, yo creo que también nos permite
abrir un poco la estructura de que uno piensa lo que decía Monte. O sea, las grandes represas son monstruos intocables que no se pueden abordar, pero claro, uno ve quizás los mismos caminos siempre y si vamos analizando otras perspectivas, otras miradas, otras formas de cómo se han ido haciendo las cosas, entender que lo legal, como bien dicen, es parte de un proceso mucho más amplio y mucho más complejo que involucra a las comunidades, que involucra la presión social, el lobby, la incidencia. O sea, yo creo que diseñar estrategias es algo factible. Si bien nuestro ordenamiento jurídico no es el más proclive a esto, uno sí va identificando elementos, sí vamos viendo que hay señales, hay herramientas de donde nosotros podemos tirar para ir avanzando en esto. Así que yo creo que uno sale mucho más fortalecido y con más esperanza de poder seguir avanzando en esta línea que yo creo que es un deber para todas y todos en estos momentos, no bajar los brazos y al contrario, tener aún más fuerte la lucha por la defensa de los ríos de nuestro país. Tal cual. Fernanda, gracias Ricardo, un millón de gracias. Fernanda, vuelvo a hacer un llamado ahí a la voz del río Biobío. ¿Estás por ahí, Fernanda? ¿O se fue la señal? Parece que no está, ¿eh? Monty, ¿quisieras cerrar tú? Bueno, gracias. Primero que todo, muchas gracias, Juan Pablo, por habernos guiado y conectado a hacer fluir el evento, ¿no? Y también quiero agradecerles a todos y todas ustedes porque yo sé que estamos en un momento difícil, difícil en el mundo, ¿no? O sea, a mí me duele el corazón todo el rato de ver lo que está pasando y que ustedes hayan sacado su tiempo para que conversemos, para que compartamos estas experiencias de algo que también amamos mucho, ¿no? La vida, amamos nuestros ríos, el agua. Entonces, muchas gracias por todo esto. Y en relación al trabajo específico, yo creo que podemos ya comenzar a pensar en metodologías y comenzando por inventarios, ¿sí? Inventarios no solamente de los ríos que aún corren libremente, ¿no? Que tenemos que proteger, em, pero también de las represas, de los obstáculos, ¿no? Y como decían algunos de ustedes, también seguir el trabajo de tratar de prevenir estos proyectos y abrir la mente de los tomadores de decisiones y de las compañías, etcétera, que esa no es la vía necesariamente, ¿no? Em, bueno, mucho más que decir, pero ya hemos tomado bastante tiempo de ustedes. Muchísimas gracias, muy, muy agradecidas. Entonces, de nuevo, Defensa Ambiental, Maven Leu, Earth Law Center, International Rivers y todas las organizaciones aquí presentes, agradecemos. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos por la organización del webinar. Gracias y mucha Para suerte. eso, gracias para todos los participantes y todas. Esto quedó grabado, así que ahí Monty se encargará después de compartirlo, porque lo están preguntando eso ahí Sí, varias personas, ¿no? en el YouTube de International Rivers y quien quiera también ponerlo en su YouTube también. Vale. Oye, ¿alguno, perdona, de los participantes que esté desesperado por decir algo muy importante, muy sentido? Rodrigo, Diego, quien sea. Hola, igual muchas gracias y gracias a Monty por tu discurso como de amor a la vida, porque yo creo que la situación que estamos es extrema y uno tiene que confiar que en conjunto va a emerger algo con la capacidad. Con Juan Pablo también y con otras personas, con Ricardo, tenemos esa como visión de que cada cuenca es un lugar de vida, que cada cuenca tiene que ser conocido y cuidado y en el caso de regenerado, restaurado. Creo que ese esfuerzo no debemos decir no o ponerle restricciones. Yo creo que tenemos derecho a decir cómo lo vamos a hacer y hacerlo. No, nada nos detiene. Yo creo que nos ha costado a nosotros salir del modelo mental del financiamiento para todo y saltar a lugares raros. O sea, lo que viene no es algo que conozcamos, pero yo creo que el activismo también va a ver a seductores con capacidad de generar cosas que no hemos visto, porque la capacidad que tenemos
casi en cualquier tema tú te pones a investigar y hay nuevas posibilidades. La inteligencia artificial que decimos que es un bodrio, al mismo tiempo, juntado con sistemas de información geográfica, con geógrafos, universidades, prácticas. O sea, yo creo que necesitamos seguir soñando en eso y creyendo, porque también hay mucha gente que se nos escucha y no ve posibilidad. Es distinto que nosotros le digamos día a la semana, dedícate a esto. 1 millón de personas dedicadas un día es una posibilidad. O sea, yo creo que lo que ustedes están hechos, están mostrando, son semillas poderosas. Así que gracias, gracias, gracias. Gracias. ¿Alguien más? Y yo por Muchas acá agradecer también Rodrigo, Juan Pablo, Monti, todos los que hablaron y agradecer el insumo que va a quedar porque yo me enteré hace poquito que estaba, compartí en algunos lados y más o menos las temáticas que se van hablando de cómo articular también desde las políticas públicas, pero también desde lo que ocurre en los territorios con temas de reserva de biosfera que nosotros estamos viendo en Chile. Y dejé el canal de YouTube ahí en el chat para que puedan seguirlo y cuenten con nuestro apoyo para poder difundir acá el mensaje que ya estamos hace rato ahí con Juan Pablo y otros amigos y amigas. Así que un abrazo y gracias. Eso, estamos entonces. Bueno, muchas gracias. Todos y a todas. Siempre Chao. un Chao. gusto. Muchas Chao, muchas gracias. Chao. gracias.